costumbre que cuando tengo oportunidad de venir a Guam, tengo que hacer una pequeña introducción en celtal, porque yo empecé a trabajar de profesor rural en el 75 y aprendí celtal, una de las mejores cosas que me ha pasado. Y cuando le preguntan a uno de dónde es, en celtal se dice Vanti Yashlach de Mushuk, que pues uno oye y el ruido, pero textualmente significa dónde quedó enterrado tu ombligo, para poder preguntar de dónde eres. Siempre que vengo a la UAM me acuerdo que aquí quedó enterrado mi ombligo como académico. 30 años estuve en esta institución, llevo 7 en el colegio y ahora estoy pasando mi sabático en el CIMESTAP, allá en Zacatenco, y en una de esas, si me dejan, me muevo a otra institución, ¿no? Porque eso refresca mucho la vida. Pero siempre recordaré que aquí se quedó enterrado mi ombligo, 20 años en Azcapotzalco y 10 en Iztapalapa. Entonces, estoy muy contento de estar acá. Y lo que quisiera yo hacer es, aprovechando la oportunidad que me dan, exponer a grandes rasgos la historia de un fracaso. Me parece a mí que la construcción de la profesión académica en México ha dejado de lado totalmente la capacitación para la docencia. De tal manera que, ya sea con la innovación tecnológica, con un pizarrón o con una varita en la tierra como el profesor de la lengua de las mariposas, si nosotros no nos damos cuenta que hemos seguido el dictum que dice cualquiera puede enseñar, pues sí, miren, estos son mis lentes, si cualquiera puede enseñar, la cuestión de propiciar el aprendizaje es otra cosa. Cualquiera puede enseñar fue la frase que Nuño, en buena hora ido, hizo parte de la reforma educativa, partiéndole la cara y la dignidad al magisterio mexicano. Entonces, aprovechando la invitación que hacen ustedes, si se alcanza a ver, adelante es una flechita, pero también sirven las flechas, ¿no? Ok. Miren, lo primero es rápidamente decir cómo crecimos. Si tomamos en cuenta estas fechas, que significan la primera fase de la expansión, la siguiente, la expansión acelerada de la educación superior, luego la crisis que todos vivimos con los nuevos pesos, ¿no? Por los que sean muy jóvenes eran 13 ceros más a la moneda, y luego de 92 a 2018 la cantidad de instituciones de educación superior pasaron de 50 en todo el país a 4.000. No voy a discutir, digo 3.500, no voy a discutir la velocidad de las cifras, porque en este país las cifras siempre son un misterio. La tasa de cobertura de la educación superior es la que le conviene al gobierno, los muertos del 68 son los que le convienen al gobierno, la verdad histórica de Ayotzinapa es la que le conviene al gobierno. Es un país indecente en el manejo de sus cifras, porque siempre las maneja a favor de quien manda. Pero más o menos es el orden de magnitud del crecimiento. Nuestra matrícula en el 60 era cercana a los 80.000 en toda la República, y hoy se acerca a los 4 millones. Es decir, el crecimiento es notable, ¿no? Los profesores, la tasa de cobertura. Nosotros ustedes hagan la cuenta de la resta de 2018 al 60, sobre todo Luis Enrique, por favor, si me ayuda con las matemáticas, pero pasamos, no sé si la cosa de la recta esa me puede ayudar, pero
del 2.7 al 38%, ¿no? Y los académicos, aquí no sabemos si son personas o son puestos o son plazas, porque cuando nosotros empezamos a estudiar la profesión académica, le preguntábamos a la SEP cuántos profesores hay, y nos decían, pues tenemos el banco de horas, tenemos el número de plazas, y tenemos el número de puestos. Y yo les decía, oiga, pero son hombres o mujeres, y me decían, pues como en la Edad Media, los ángeles no tienen sexo, ¿no? Entonces las plazas tampoco, no tienen edad, no tienen padres, no tienen capital cultural previo, no son ni pioneros, son puestos, ¿no? En 1989, así como ahora en 2013, no existía ningún censo para los académicos en México, y en 2013 la SEP tuvo, desde 1920 a la fecha, que hacer un censo para saber cuántas escuelas y estudiantes tenía, lo cual indica el enorme interés que tiene la Secretaría de Educación Pública y el gobierno federal en la educación en el país. Pero hemos pasado a alrededor de 4 millones de estudiantes. Y bueno, nada más una cosa rápida, la tasa de cobertura es la tasa bruta, pero la bruta no es la neta, la neta es otra cosa, porque la tasa bruta se calcula poniendo la matrícula en el numerador con independencia de la edad, comparada con el grupo de edad que ha variado de 18 a 22, de 19 a 23, que es el grupo de edad normativo. De tal manera que la extraedad hace que no es cierto que 38% del grupo de edad esté en la educación superior. La tasa neta de ser por ahí del 29. Pero luce más 38. ¿No? Bueno. Esta mirada rápida está al servicio de la siguiente, ¿no? Hasta 82 y hasta 90, que podemos considerar que son las fases de expansión y luego crisis, ¿no? El grado al ingreso a la profesión académica fue básicamente, fundamentalmente la licenciatura. En 1981, más o menos, volviendo de Chiapas, yo di clases en bachilleres en el plantel Azcapotzalco, en el plantel Culhuacán y en el plantel Satélite, y vivía en el metro. Tenía un hijo de 1 año que ahora tiene 37 y me ha hecho abuelo hace 4 años, digo 4 meses. De repente salió en el periódico que en la UAM necesitaban a un profesor que tuviera el 75% de créditos en filosofía para dar clase en diseño industrial. Soy yo. Y me avisó José Luis López, hermano de Roberto López, que trabajaba ahí. Dijeron, oye, tú tienes un amigo que estudia filosofía, urge. Fui, me presenté, hice concurso de oposición contra mí mismo y echándole muchas ganas gané, ¿no? Porque necesitaban que al día siguiente hubiera alguien que estuviera enfrente del salón haciendo las veces de profesor. Era tan chaval que cuando llegué un poquito antes y abrí la puerta, el profesor que estaba, que creo que era José Luis Benyubre, maravillosa persona, me dijo, ¿qué horas son estas de llegar? Y le dije, soy el profesor que sigue, ¿no? Y me contrataron porque tenía el 75% de créditos en filosofía. No más. Hice un trabajo y decir, sí, creo que era el modo de producción capitalista en una sociedad subdesarrollada e independiente, el caso del plantel 10 de bachilleres, alguna de estas cosas que estaban de moda, pero sin licenciatura entrábamos. Era de tal manera la expansión que ese era el grado de ingreso. Hay una crisis muy fuerte y entonces, y en esto jugó mucho la UAM a través de Julio Rubio y de Fernando del Río y de otras personas que dijeron, a ver, estuvo muy mal lo que hicimos porque gente como Gil entró. Digo, para ser académico en serio se necesita, 1, ser doctor, 2, escribir en inglés, 3, que no te importe la docencia, y 4, que nadie te lea o que nadie te entienda, porque en la medida en que nadie te entiende entonces eres más inteligente, ¿no? Y entonces vean cómo a partir del 91, en que, bueno, en 85 empezó el Sistema Nacional de Investigadores,
con lo que se llaman transferencias monetarias condicionadas. Usted va a ganar mal, pero si se deja evaluar, entonces le damos más dinero, por lo mismo que hace. Es el antecedente de los programas de atención a la pobreza. Si primero se practicó con la educación superior, lo que luego se iba a hacer con el Progresa, Solidaridad, Oportunidades y hasta ahora con lo que hace Chayo Robles, que quién sabe qué sea, es decir, a nosotros nos daban lana si éramos doctores, si escribíamos en inglés, si corríamos de la docencia, etcétera, ¿no? Y pues nos doctoramos los unos a los otros, ¿no? Hasta el punto de inventar el doctorado en ciencias de la carne, que cuando yo estudiando eso me encontré que existía, dije yo quiero eso, porque imagínense Lujuria 3, ¿no? Un taller avanzado del Kama Sutra, o alguna cosa así, ¿no? Es decir, para mi desgracia, no. Como en ese entonces ya eras doctor o no existías, entonces era el doctorado de nuestros colegas zootecnistas, que antes se prestigiaban por el hato de ganado que curaban y ahora tenían que ser doctores, ¿no? Y los doctorados en educación, ¿no? Fueron brutales, ¿no? Bueno, en este, vean cómo usted, entonces, nuestro ingreso empieza a bajar, empieza a subir el posgrado, que son las líneas. La línea amarillita es doctorado, la que es como color, no sé, guinda, bueno, si tú eres arquitecto, Sherwin Williams diría que guinda, ¿no? Y ya baja mucho la licenciatura. Ahora, esto es el ingreso, pero aquí es una comparación entre nuestro grado máximo en el 92 y el 2007. ¿Y por qué 2007? Porque se está llevando a cabo la investigación otra vez con una muestra nacional. La última que pudimos hacer fue en 2007. Fíjense ustedes cómo ya no el grado de ingreso, sino el grado que teníamos en ese momento los profesores en México era la mitad licenciatura, etcétera, y ahora ya es menos de una cuarta parte de la licenciatura y el posgrado crece bastante. Pasamos del 11 al 33% con doctoramiento de investigación educativa. Hubiera sido más fácil que con el acta de nacimiento por 5 pesos más nos dieran la maestría y por 10 pesos más el doctorado, y que luego la gente fuera a estudiar si quería, ¿no? Del 3.6 de doctores en el 92 al 30.3 en 2007. Y hasta las privadas, de 8.7 al 23.8. El perfil deseable del académico mexicano fue que tuviera doctorado, porque entonces, dirían Julio, Fernando del Río, Magda, etcétera, entonces subiría la calidad, como si la clase fuese mejor, porque yo colocaba mi diploma de doctorado y seguía haciendo lo mismo, ¿no? Antes de irme al colegio, ¿no? El PIPA de esta universidad daba 300 puntos por curso y 3.000 por artículo. ¿Todavía? Bueno, yo pensé que había bajado. El de los artículos, ¿no? Bueno, es que somos hoy una comunidad que escribe más que leer, a la que le pagan más por publicar estupideces que por estudiar. ¿Sí? Porque sí estamos en un problema muy grande, porque fíjense, el perfil deseable, sobre todo, imaginemos la UAM, el mito del docente e investigador, y mito en serio, porque decía Weber que encontrar una persona que al mismo tiempo fuese tan buen docente como investigador era un milagro, que son dos lógicas diferentes. Pero bueno, nos crecimos con ese mito, eso nos haría mejores profesores. ¿Por qué? Porque nos estábamos habilitando para investigar. Es decir, contra más grados tienes, entonces eres mejor profesor. Eso es absurdo, totalmente absurdo, y sin embargo hoy se nos paga por eso. Y tenemos beca a la docencia. ¿Por qué? Porque no nos hemos muerto en el salón, básicamente, ¿no?
porque los muchachos son generosos y lo califican a uno del 95, de 9.5 a 10, en la medida en que uno no repruebe más que al 0.5%, alguna cosa así. Es decir, somos un sistema educativo que desde el 60 ha construido sobre la base de una mentira. Y la mentira es que el que sabe, por el hecho de saber, sabe enseñar. Y eso, colegas, ha ocurrido aquí, en el colegio, en la UAM, digamos, en la UNAM, en todos lados. Y eso es una verdadera calamidad, porque los profesionales de la docencia son los profesores de educación básica, porque estudiaron para eso. Estudiaron para generar ambientes de aprendizaje. Porque, diría Piaget, nadie enseña nada, solo aprende el que aprende. No podemos transmitir conocimiento, ni con tecnologías, ni con nada. Voy a citar a Anthony Garrett, ya no nos acompaña en este mundo, porque un día me exigió que cada que hablase de esto, dijera lo que para él era un buen docente. Anthony decía que no es un buen maestro el que domina todo el contenido de su especialidad, disciplina o profesión. Todos hemos tenido profesores que saben un chorro y que son espantosos, ¿no? Que son más eficaces que un Valium para dormir. Sino, y aquí viene lo central, aquel que tiene el dominio pedagógico del contenido a enseñar. Lo decía bien Luis Enrique, el matemático puede saber hasta la teoría del caos y la de cuerdas, pero tú decías, a ver, enséñale el número a unos niños de primaria, o da clase en secundaria, como me decía un profe ahora que he estado dedicado a lo de la reforma educativa, un profe en Mexicali me decía, mire profe, cuando yo salgo de mi clase y nadie se ha sacado un ojo, me doy tornillo servido, ¿no? Si la docencia es un asunto muy serio, es la forma más elevada del conocimiento, decía Aristóteles, y es la que más hemos descuidado en el desarrollo de la profesión académica. Es realmente brutal cómo hemos sido amateurs en una de las funciones sustantivas y nos ha valido oro, ¿no? Ese señor que tiene, o la señora que tiene el dominio pedagógico del contenido a enseñar, lo que tiene es que tener una capacidad, un saber complejísimo que es el dominio pedagógico del contenido a enseñar, del número, del teorema de Pitágoras. Pero también uno puede ser sociólogo y citar a Zizek, pero que hay que decir Zizek, ¿no? Porque así es la moda. Pero hay que enseñar a Weber, ¿sí? Y hay que tener ahí una estrategia pedagógica para eso. ¿Qué es lo que hacemos? Les damos el libro, les decimos de qué página a qué página, lo leen, llegamos a la clase, escuchamos lo que queremos oír, calificamos con 10 al que nos dice lo que queremos oír y decimos que estamos siendo docentes. No, estamos siendo unos soberbios que lo que consideramos aprendizaje es que los estudiantes digan lo que nosotros queremos oír. El silencio que implica la creación de un ambiente de aprendizaje, la complejidad de eso, que mandaron decir que cualquiera lo puede hacer, o como diría mi abuelito cuando supo que iba a ser profe, estamos mal, Manuel, porque Manolo me decía, porque el que sabe hace y el que no sabe enseña. Que se aplica, señor abogado general, no a usted, sino que el médico es médico afuera, pero si tiene que enseñar es que fracasó. No, la docencia, la enseñanza es lo más importante, es la acción intelectual más compleja que hay, porque no hay que enseñar, lo que hay que es tener recursos para generar un ambiente pedagógico, un ambiente de aprendizaje en el cual de repente, como
somos griegos, no hay alguien que diga eureka, sino que diga, órale, güey. Ese órale, ay, güey, ese, no, eso es el éxito en la docencia. Y no llenar bolitas, ¿no? De Jesús, José y María, dame puntería. Entonces, es falso esto de que cualquiera puede enseñar, o que el que sabe hace y el que no sabe enseña. Hemos despreciado la docencia. Por eso los intelectuales más importantes del país no son los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, ni los profesores de la educación superior. Son los profesores de la educación básica, que, teniendo como especialidad la construcción de ambientes de aprendizaje, generan la elaboración de estructuras cognitivas sobre las cuales, siguiendo a Piaget, se acomodan o se asimilan los conocimientos hasta que se desequilibran las estructuras cognitivas y pasamos a otra. Eso que hacen esos tan despreciados por la reforma y tan despreciados clasista y racistamente por este gobierno, son los intelectuales más importantes de México, no nosotros. Entonces, a mí, y con esto voy a ir terminando, suponer que el hecho de saber algo de algo habilita para la docencia, ¿no?, es muy grave. Es cierto, entramos con fragilidad disciplinaria, o sea, yo había estudiado nada más 75% de la licenciatura y les llevaba una semana de ventaja en la lectura de Martha Harnecker, ni siquiera de Marx, ¿no? Martha Harnecker es algo que los mayores tienen encendido, ¿no? Entonces, nos dijeron, tienes que tener perfil deseable, fíjense, perfil deseable. O como se dice ahora en la reforma, ¿es usted insatisfactorio o insatisfactoria? No friegue, no, todavía no. No, sí, Freud y Lacan y todos ellos dirían, pero qué barbaridad, la clasificación es absurda, ¿no? Porque además pasas el examen cuando sabes decir lo que tiene que hacer un docente, aunque en la práctica no lo hagas. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer es responder lo que piensa que tienes que responder el INE, en vez de lo que sabes que tú tienes que hacer en una escuela multigrado en Chicago. Pero en la universidad hemos construido a la profesión académica así, dando por supuesto que enseñar es cuestión de chila neutra. Y entonces, ¿cuál ha sido el cuidado que hemos tenido en la preparación de nosotros como docentes? Ninguno. Algún cursito, alguna cosita, ¿no? Por eso yo creo, colegas, sinceramente, que antes de la innovación, probablemente lo más innovador que podemos hacer no son las técnicas de la educación a distancia y estas cuestiones fantásticas de la tecnología, sino lo más innovador quizás sea reconocer la complejidad de la docencia y que nos pongamos a estudiar con los que sí saben, que tengamos la humildad de ir a las normales para que nos enseñen a saber cómo se prepara, cómo se proyecta, cómo se deciden los aprendizajes esperados y cómo se puede lograr la maravilla de enseñarlos a leer y escribir cuando resulta que uno puede terminar el libro de Padura del hombre que amaba a los perros y darle las gracias a los que nos enseñaron a leer y escribir. Es lo que quería decirles. Abrimos un espacio para preguntas para los tres últimos ponentes. No sé si hay preguntas por ahí, si son amables de hacérmelas llegar en caso de que las haya.
Sí. Para que no se vayan, la idea es que al terminar podamos hacernos una foto todos juntos con las autoridades de nuestra universidad en las escaleras que hay aquí afuera, como recuerdo y como memoria de este evento. O sea que les agradecería que permanecieran hasta la foto, para todos salir en la foto, incluido Manuel Gil. Eso se llama rudeza innecesaria. Bueno, compartimos docencia hace 30 años, o sea que... la primera pregunta es para Manuel Gil, obviamente. Tiene usted toda la razón en el descuido que se ha tenido de la docencia. ¿Cuál sería, en su opinión, con respecto a la propuesta de establecer un diplomado obligatorio sobre aprendizaje específico para todos los profesores que deseen dar clases en cualquier carrera de la universidad? ¿Puede usted contestar, señor Manuel Gil? ¿No se juntan, tocayo? ¿Perdón? ¿No se juntan la pregunta? Mira, como me están llegando apenas, okay. Mientras me llegan, quizá que pueda... Yo creo que lo que tenemos que hacer es que si nuestro trabajo implica docencia e investigación, es probable que el estudio a profundidad de una disciplina, de una especialidad, en una de esas y con el favor de Dios o de Freud o de quien ustedes crean, nos permita hacer avanzar el conocimiento. Cuestión que es harto difícil. Pero si adicionalmente tenemos que dar clase, fíjense, simplemente dar clase, lo simbólico, tenemos carga docente y hacemos investigación. La docencia es como una piedra que lleva el pípila, carga. Libérame de la docencia para poder investigar, libérame, ¿no? El grillete de la docencia. Yo sí creo que si queremos sostener una profesión académica y una educación superior mejor, lo que tendríamos que hacer es, en su caso, terminar nuestros estudios, por ejemplo con el doctorado, y no tener un contrato en la universidad hasta haber estudiado 1 o 2 años y hacer una tesis de habilitación para la docencia, como se hace en otros países. O bien, terminar nuestros estudios y en las mejores normales de México, ir a que los que su profesión es generar ambientes de aprendizaje, nos lleven a hacer práctica docente dirigida, para que nosotros podamos entender que la docencia no se trata de hablar y que nos repitan, sino de generar el milagro del aprendizaje que es de cada quien. Porque alguna vez en Chiapas me dijeron: Manuel, te voy a hacer tu autocrítica. Y yo dije: no, me puedes criticar, pero mi autocrítica es mía. Yo no puedo hacer que alguien aprenda. Yo lo que puedo hacer es lo mejor posible un ambiente para que el aprendizaje sea posible. Y eso es la profesión más importante del país. Por eso en Finlandia es el trabajo más bien pagado. Nosotros hemos despreciado a los profesores de básica desde la superioridad de nuestro Sistema Nacional de Investigadores, de nuestras corcholatas, de nuestras becas, por ejemplo esa de permanencia que nos dan porque no nos morimos.